Los que alcanzamos a tener una infancia sin computadores, ni tablets, ni celulares, pasábamos bastante tiempo libre jugando en la calle. En muchos de esos juegos se armaban dos equipos. Primero se nombraba a los capitanes, que eran los mejores en el juego o los más populares. Luego estos capitanes empezaban a elegir a su equipo por turno. Era un momento de tensión. Cada capitán trataba de quedarse con los mejores y los más capos para ese juego. En lo personal, recuerdo que era emocionante cuando mi nombre o mi sobrenombre se escuchaba, sobre todo si el que me elegía era el capitán más hábil, y todavía mejor si mi capacidad para ese juego no era la más brillante. Debo confesar que algunas veces fui elegido al último, aunque eso ya no era una elección. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le acabo de contar? Bueno, le invito a que lo descubramos revisando la primera sección de la carta de Pedro. Comenzando el versículo 1, Pedro se identifica como un apóstol, es decir, como un enviado o comisionado, y no está usando este término para destacarse o para obtener ciertos reconocimientos. No, simplemente se está mostrando como un mandatado a servir a los demás, imitando a quien le envió, el apóstol por excelencia, el rey de reyes y señor de señores, quien fuera enviado desde el cielo y fuera de toda lógica humana, vino a servir y no a ser servido. Continuando en el mismo versículo, Pedro se dirige a estas comunidades cristianas tratándolas como a extranjeros en los lugares donde se encontraban, como a peregrinos dispersos por toda la región del Asia Menor. El término expatriado de la dispersión registrado en la Reina Valera nos puede hacer pensar que estas eran comunidades mayoritariamente judías, debido a que dispersión o diáspora fue un término aplicado al exilio babilónico que sacó a los judíos de su tierra en el siglo VI a.C. y lo dispersó por distintos lugares. Pero esta carta tiene otros indicadores que desechan o por lo menos templan esta idea. Por ejemplo, la referencia a la vana manera de vivir heredada de vuestros padres, o que vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, están indicando que la composición de estos grupos incluía también a un grupo importante de gentiles. Más aún, el capítulo 2, versículo 11 expresa un ruego como a extranjeros y peregrinos que apunta más a una condición espiritual que territorial. Esto toma mayor fuerza frente al hostigamiento y persecución que estaban empezando a vivir estos hermanos por parte del Imperio Romano. Esta sección desde ya es un consuelo y recordatorio de que el pueblo de Dios está de paso en esta tierra aguardando la patria celestial. En el versículo 2 viene lo más notable del saludo. El apóstol pone un sello a sus palabras alto en teología. No solo los señala a los destinatarios como a peregrinos, además les dice que son elegidos. Sí, elegidos por Dios Padre. Esto debe haber remecido sus corazones. Este versículo nos muestra tres componentes de la elección. El primer componente es el origen, y el texto nos muestra que el origen de la elección es según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado que Dios tiene. ¿Y qué tan anticipado puede ser el conocimiento de un Dios eterno? Dejemos que la misma escritura lo responda. Efesios 1, del 4 al 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9 dice que nuestra salvación y llamamiento santo fue según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De pasadita, este mismo texto deja clarísimo que la razón no son nuestras obras. La elección según el conocimiento anticipado de Dios es desde los tiempos eternos, de la misma manera en que el Cordero de Dios fue destinado como provisión por nuestros pecados. Pero este conocer de Dios no es solo una información fría o un simple conocimiento intelectual. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra conocer también significa amar, significa tener intimidad, sentir afectos profundos por alguien. Tanto es así que en algunos pasajes la palabra conocer también se ocupa para describir la relación sexual. Que Dios elija según su preconocimiento significa que la motivación de este acto es su amor eterno, según el puro afecto de su voluntad. Así conoce el Señor a los suyos. Sin duda, el amor de Dios
no cabe en ninguna de nuestras medidas. El segundo componente de la elección de Dios es el medio por el cual Él la lleva a cabo. El texto de este versículo indica que es mediante la obra santificadora del Espíritu. La palabra santificación aquí tiene un uso más natural, muy parecido a lo que era en el Antiguo Testamento. No se refiere al proceso en que el carácter del redimido se va ajustando a la perfección moral de Dios. No, aquí se refiere al acto puro de separar. Dios separa para sí a quienes conoció desde la eternidad por medio de su Espíritu. Así Dios conforma al pueblo de su posesión. El tercer y último componente de la elección de Dios es su finalidad. El texto es enfático en señalar que los creyentes son elegidos no por obedecer, sino para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La idea de la palabra obedecer aquí es seguir, ir tras de. No solo es seguir reglas, es seguir los pasos de Cristo con obediencia evangélica, que es una obediencia gozosa. El ser rociados con la sangre de Cristo está mirando rituales del Antiguo Testamento que significan limpieza, apartar la ira de Dios y también ratificación del pacto. Todo esto es lo que produce la sangre de Cristo hoy en los escogidos. En otras palabras, fuimos escogidos para ser dados al Hijo. En resumen, Dios Padre elige según su conocimiento y amor eterno. Esto se ejecuta o se lleva a cabo a través de la obra santificadora del Espíritu. Y el objetivo final es ser dados a Cristo para obedecerle y ser limpiados, perdonados y ratificados en el nuevo pacto en su sangre. Evidentemente, el Dios Trino está presente en esta gloriosa obra. Para cerrar este versículo y también esta sección, el apóstol expresa su deseo de gracia y paz abundante para estos hermanos. Esto fue muy propio de los cristianos, quienes tomaron el saludo romano, es decir, la gracia o caris, junto con el saludo judío, que era paz o shalom, y lo centraron en Cristo. La gracia es la misericordia mostrada en Cristo para perdón de los pecados, y la paz es la obra del Señor en la vida del creyente que produce relaciones justas, armónicas y rectas, primero para con Dios, luego para con los demás y finalmente para con el resto de la creación. Para finalizar, quiero decirte que es probable que al igual que estos hermanos, también estés viviendo un tiempo de aflicción. El Espíritu del Señor te dice a través de su palabra que eres un peregrino y extranjero en esta tierra. Incluso un peregrino y extranjero en tu cuerpo físico. Nos espera un lugar mejor, una herencia eterna. Y lo mejor es que Dios está ahí. Pero este mismo Dios jamás te ha dejado. Es más, Él te ha amado con amor eterno. Antes de que tú nacieras o te formaras en el vientre de tu mamá, Él ya te había conocido y te había amado. Y desde la eternidad, por el puro afecto de su voluntad, y no por ninguna de las obras que tú hubieses hecho, Él te escogió para que fueras dado a Cristo. En Juan 6:37 el Señor dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y si al escuchar estas palabras te has dado cuenta que no estás experimentando el amor eterno de Dios ni el gozo de obedecerle, no pierdas tiempo preguntándote si acaso Dios te habrá escogido. Si el peso de tus pecados te hace sentir miserable, es muy probable que el Espíritu Santo te esté llevando al Salvador. Corre a Cristo, arrepentido, vuelca toda tu fe en Él, porque la Escritura dice que Él no te echará fuera. Gracia y paz abundante a todos ustedes en este día. Solo en la Escritura está nuestra gran seguridad.